Un hermoso y lindo sábado, ya 29 de abril. Y bueno, ya en la lección número 6, la semana pasada vimos acerca de la buena noticia del juicio. Pero en esta semana estaremos viendo ya la hora del juicio. Y saben, lo más feliz y contento que estoy yo hoy en este día. Y va a ser toda la semana, porque hoy pues por la gracia de Dios y creo que la oportunidad que el Señor nos da hoy, tendremos en esta semana a nuestro presidente de este ministerio, el pastor Hugo Gambetta, en el cual le doy la bienvenida, pastor, en este hermoso sábado. Gracias, Pastor Víctor, y siempre me resulta grato poder compartir con nuestros hermanos el estudio de la lección de escuela sabática, especialmente esta lección que está bien buena, ¿verdad? La razón de ser de nuestro pueblo, el mensaje de los tres ángeles, el triple mensaje cósmico. Entonces, pues sí, me siento muy contento de poder compartir hoy, especialmente viendo el cumplimiento de la profecía que fue señalada hace tantos cientos, miles de años atrás, que anunciaba la hora del juicio. Amén, amén. Gracias, pastor. Y bueno, pues vayamos directamente, pastor, ya que hoy quiero aprovechar todo lo que se pueda para darle a conocer a nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Y pues estoy feliz, así es de que si nos lleva en oración para dar inicio. Muy bien, vamos a orar. Padre Santo, bendito Dios, qué bueno es invocar tu nombre. Qué bueno es acercarnos a tu trono de gracia y saber que todavía hay gracia. Ese mismo trono es el trono del juicio, del cual hemos de estudiar hoy. Y te pedimos que tu Espíritu Santo aplique a nuestro corazón las verdades de tu palabra. Nos encomendamos a ti en el estudio de la misma, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. 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 Muy bien, pues hoy nos toca considerar como texto de memoria, y yo creo que ya todos deben saber este versículo de memoria, ¿verdad? El que anuncia la hora del juicio de Dios. Apocalipsis 14:7. Pastor, compártalo con nosotros. Pero para hoy tenemos Romanos, pastor. Tenemos Romanos de memoria. El libro de No, yo estoy hablando del versículo de toda la semana para memorizar. ¿Cuál Romanos? Ok. Bien, pues es Apocalipsis 14:7. Es el versículo que vamos a usar hoy, también en esta semana, para darle prioridad o darle avance a lo que es en verdad el juicio que ha de venir a esta tierra. El juicio que se está llevando a cabo allá en el lugar santísimo. Apocalipsis capítulo 14 y versículo 7, que nos dice de esta manera: decía a gran voz, temed a Dios y dale gloria. Apocalipsis 14:7. Si lo ponemos en la pantalla para que nuestros hermanos también puedan leer esta hermosa cita. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pastor. Bien, de acuerdo al título de nuestra lección de esta semana, la buena noticia del juicio, este versículo nos indica que hay una fecha, una hora establecida para el comienzo del juicio. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Este es un anuncio de que el juicio de Dios
ha comenzado. Es interesante porque en el resto de la Biblia se habla acerca del juicio de Dios como algo que vendrá en el futuro. Por ejemplo, en Eclesiastés, en el capítulo 12 y en el versículo 14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Noten que está el verbo en futuro. Dios traerá toda obra a juicio. Por cierto, el versículo anterior, el 13, también se hace eco a lo que es nuestro versículo de esta semana. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Nuestro texto de Apocalipsis 14:7 es: temed a Dios y dadle gloria. Y darle gloria pues significa a glorificarlo con nuestra vida, obedeciéndole, guardando sus mandamientos. Y como decía aquí el sabio Salomón, pone el juicio en el futuro. El apóstol Pablo también pone el juicio en el futuro en 2 de Corintios capítulo 5. Y estoy leyendo estos versículos para contrastarlos con el texto que nos toca hoy. 2 de Corintios 5 dice en el versículo 10: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que aquí nuevamente el apóstol Pablo nos dice que todos nosotros hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. El apóstol Pablo también en su discurso ante el Areópago en Atenas pone el juicio como algo que Dios hará en el futuro. Esto es Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Hechos 17, 30 y 31 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Noten que dice que hay un día establecido, hay una fecha señalada y está establecida por Dios en el cual Él juzgará al mundo con justicia. Nuevamente en este versículo el verbo está en futuro: juzgará por aquel varón a quien designó. Es decir, que no solamente la fecha del juicio, el día del juicio está señalado por Dios y designado, pero también aquel que va a ejecutar el juicio, que va a presidir en el juicio. Y es interesante porque aquí el apóstol Pablo dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es decir, el que va a juzgar al mundo con justicia es aquel varón a quien Dios resucitó, que es Cristo. Pero hoy vamos a leer algunos pasajes donde muestran, y más bien durante toda esta semana vamos a estudiar del juicio, donde muestra que el que está sentado en el trono es el Padre. Entonces, ¿va a juzgar el Padre o va a juzgar Jesucristo? Parecería haber una
contradicción entre lo que dice Pablo y entre lo que dice el profeta Daniel, que estudiamos la semana pasada y ahora pues vamos a entrarle otra vez. Pero bueno, hoy vamos a descifrar algunas de estas cosas. La diferencia de todos estos pasajes que hemos leído con el texto de memoria para esta semana: temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Es que todos los demás pasajes, y son decenas de pasajes que hablan del juicio futuro. Sin embargo, en Apocalipsis 14:7 se anuncia la hora de su juicio ha llegado. Es decir, el mensaje del primer ángel anuncia que ha llegado el día establecido y la hora establecida por Dios para el inicio del juicio. Ahora, hablar de juicio, pastor, ¿cómo lo ve usted? ¿Le ha tocado alguna vez usted presentarse ante un juez alguna vez? Muchas veces, pastor. Muchas. Pues entonces usted ha hecho muchas cosas que merecen juicio, ¿verdad? Bueno, velocidades, usted sabe, en mi tiempo sin conocer a Dios. Gracias a Dios nunca fue un caso grave, pero sí me Pero cuando vamos a la cita en la corte que tenemos, como que nos da miedo, ¿verdad? Pues un poco de temor, siempre, a veces es por saber la multa que va a venir y a veces no sabe uno si eso procede de encarcelamiento. Pero yo en todos mis casos ha sido más bien el miedo a la cantidad de multa que me van a infraccionar. Porque ya sabía que tenía la culpa, ¿verdad? Pues sí, se imagina ir a 90 y tantas millas por hora. ¿A poco? Sí. O sea, no fue cosa fácil. Pero gracias a Dios me sacó de ese problema también. Entonces, bueno, esa aprehensión que uno tiene al acercarse al juicio, y claro, estos son casos sencillos, que no hay un jurado, que no hay una corte que va a determinar culpable o inocente, pero en un juicio donde se involucra el juez y también los miembros del jurado, pues hay mucha expectativa y sobre todo hay ese miedo en qué va a terminar este juicio. Por eso me sorprende que nuestra lección de escuela sabática, el título de esta semana sea La buena noticia del juicio. Yo pienso que nunca un juicio son buenas noticias, porque muestra de que hay un problema que tiene que ser resuelto. Hay una situación grave que amerita ir ante un juez. Pero aquí se le llama la buena noticia del juicio. Yo pienso, pastor, que para que el juicio sea buena noticia, es que los que van a ser juzgados saben que se les va a hacer justicia. ¿No cree usted? Para que sea buena noticia, pues el que va a ser juzgado dice, por fin llegó el juicio para que me hagan justicia. Y de eso se trata nuestra lección. No porque no seamos culpables, no, sino porque tenemos un abogado muy bueno que no solamente nos va a defender en el juicio, pero que ya hizo los arreglos previos para que salgamos inocentes. Y usted dice, pero ¿qué clase de juez es ese? Bueno, el abogado defensor que tenemos va también a ser nuestro juez. Entonces imagínense qué bendición tan grande que el abogado y el juez sean el mismo. Y si es nuestro abogado que nos defiende y él es el juez, pues él va a determinar nuestra inocencia. No porque seamos inocentes, sino porque alguien hizo provisión para que podamos salir libres. De eso se trata las buenas noticias del juicio. Quería decir algo usted, pastor, ¿sí? Bueno, la verdad que aunque nos hablan de estas buenas noticias, dentro, como ya decía el pastor, del juicio, en este juicio, pues, como todo juicio, ya un juicio terrenal más a buscar, ya sea la defensiva
o la libertad del enjuiciado, siempre hay testigos. Y los testigos son a veces también los que en un momento ayudan o perjudican. Por lo tanto, esta noticia del juicio, vemos nosotros que en este caso nos va a venir el alivio, porque a veces vemos injusticias que se hacen con aquellos que no buscan hacer lo bueno, sino más bien hacer lo malo. Y parece que todo les va bien en la vida, parece que todo les beneficia, crecen, realmente se ven en mejores posiciones. Y uno que busca siempre hacer lo recto, parece que no crece, parece que no avanza. Y vemos esas injusticias, pero esas son terrenales. Y hoy, en verdad, como hijos de Dios, nosotros debemos ver las espirituales. Bueno, a mí me impresiona, pastor, que la primera vez que se menciona a Dios como juez, que está en nuestra lección de hoy sábado, aquí en la introducción, está en el libro de Génesis, en el capítulo 18. Y es una conversación entre Abraham y Jehová. Y aquí es la primera vez que se menciona a Dios como juez. Y dice el versículo 25, el que está hablando aquí es Abraham, ¿verdad? Pero vamos a leer desde el 23 para tomar el contexto. Dice el versículo 23, se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Está hablando aquí de Sodoma y Gomorra, que Dios le ha dicho que va a enjuiciar esas ciudades. Y ahora Abraham apela a la justicia de Dios. Y entonces le dice en el versículo 25, lejos de ti esté hacer el mal, el hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado igual que el impío. Nunca tal cosa hagas o harás. Y ahora aquí viene el título, ¿verdad? El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y esto es lo que a mí me gusta, que si bien es aterrador el pensamiento de que Dios es el juez de toda la tierra, también es maravilloso saber que ese juez de toda la tierra ante el cual hemos de comparecer todos los seres humanos, también es un juez justo. Y Él va a hacer lo que es justo. Pero hay algo más. Ese juez también es misericordioso y no solamente va a ser justo con los justos, valga la redundancia, pero también los impíos van a ser tratados con gracia, con misericordia y con justicia. Es decir, no solo aquellos que han de salvarse y han de salir airosos del juicio, sino también los impíos que se pierdan eternamente, también ellos van a finalmente confesar que ese Dios es justo y que sus juicios son justos. Miren las palabras que aparecen en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 15, hablando al final de que se acaba el juicio que se está realizando, como vamos a aprender esta semana ya en el cielo. Cuando esto termine, dice Apocalipsis capítulo 15 y versículo 3, los redimidos cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos
y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Versículo 4, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Es decir, la manifestación del juicio de Dios hace que todos los habitantes de la tierra, todas las naciones se postren delante de Dios y digan: verdaderos y justos son tus caminos, tus juicios se han manifestado. Nadie va a poder decir que Dios los trató mal, a pesar de que la gran mayoría de personas va a ser declarada indigna de la vida eterna. Nadie va a poder acusar a Dios de que no les dio la oportunidad y que no quiso salvarlo. Todo aquel que se pierda y que sea declarado culpable en el juicio tendrá que reconocer: tus juicios son verdaderos, tus caminos son rectos, tus juicios han quedado claros y manifiestos. Por eso me anima estudiar el tema del juicio tanto, porque son las buenas noticias del juicio. Pero lo más bueno, pastor, de esto es de que este Dios sabe por dónde comenzar este juicio. Y creo que eso es lo lindo para todos nosotros, de saber que Pedro nos anuncia allí en su primera carta de Pedro, en el capítulo 14 y versículo 17, por dónde Capítulo 4, no 14. Perdón, 4. Capítulo 4, versículo 17. Nos habla de por dónde Dios va a empezar El juicio. Y digo que esto es lo lindo porque comienza por los suyos, porque Él es el juez verdadero, un juez justo. Y siempre es justo comenzar a limpiar su casa. Y creo que Él por allí va a empezar. Por eso la importancia de que hoy nosotros empecemos a buscar vivir más sanamente, más buscar la santidad, buscar en realidad el carácter del Señor. A ver si podemos ver ese libro de Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Nada más justo. O sea, Dios va a juzgar. Ya leímos en Génesis 18, 25 que Dios es el juez de toda la tierra. Todos los seres humanos han de comparecer ante el juicio. Pero cuando el juicio comienza por la casa de Dios. Es decir, aún en eso se muestra la justicia y la misericordia de Dios. Porque antes de juzgar a la raza humana completa, primero comienza por aquellos que tuvimos el conocimiento de Dios, que tuvimos la oportunidad de conocerle, de ser perdonados, de ser salvos por aquel que dio su vida por nosotros. Entonces, el juicio comienza por la casa de Dios. Y claro, también este versículo nos da a entender de que si bien el mundo entero va a ser juzgado, también la casa de Dios va a ser juzgada. Y dice: y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Aquí lo que hace la diferencia entre la casa de Dios y los que se van a perder es que la mayoría no obedece el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. Son las buenas nuevas de salvación a través de Cristo. Entonces, lo que va a determinar nuestra posición en el juicio, cómo vamos a salir,
no es lo que hayamos hecho, sea bueno, sea malo, sino si hemos obedecido las buenas nuevas de salvación, el Evangelio. Porque si nosotros tuvimos la oportunidad de conocer el Evangelio. Bueno, hable usted, pastor, porque lo están enfocando usted, él. No le hables. Bueno, la verdad que este mensaje, como ya dice el título, la buena noticia, es lo que hoy el mundo debe de saber. Es lo que, y digo el mundo, pero más que nada creo que es el mundo cristiano, que hoy en día de un modo u otro sentimos que estamos llevando la palabra de Dios. Y la verdad, si todo cristiano se siente que está en la verdad y se siente que es dentro de la casa de Dios, pues que empiece a pensar un poquito más si realmente Él está dentro de eso, que tome en cuenta que vamos a ser los primeros juzgados, los primeros que se ha de decretar si es correcto lo que está enseñando, lo que está llevando, si realmente va a ser parte de aquellos que van a ser del grupo de los salvados, o va a ser parte de aquellos que, por más que aunque la palabra de Dios les ilumine, pero no hacen y no obedecen lo que Dios manda, pues también ese día del juicio. Por eso es que también Jesús lo dijo allá en el libro de San Mateo, me parece que es el capítulo 7, que dijo que muchos en aquel día le dirán, Señor, Señor, no, hice yo. ¿Y qué les dirá el Señor? Yo no les conozco, no sé ni quiénes son. Y no son personas que no conocían la Biblia, no son personas que no conocían la palabra de Dios, no son personas que no portaban y no estudiaban la Biblia, son personas que estudiaban la palabra del Señor y que el Señor les dirá, yo no os conozco. Qué triste va a ser ese día del juicio, cuando en realidad ahora se nos haga presente todo lo que habremos de dar y lo que habremos de aún, pues no de entender, porque ya el tiempo pasó. Por eso es hoy que necesitamos nosotros empezar a tomar decisiones, porque la hora del juicio no sabemos en realidad a hoy en este tiempo. Para el tiempo que habremos de estudiar nos vamos a dar cuenta que ese juicio vino, pero ¿para quién vino ese juicio? Esa es la verdad que habremos de ver al final de esta hermosa lección. Pastor. Sí, hablando acerca del juicio de la casa de Dios, pastor, hay muchos que dicen que los hijos de Dios no van a ser juzgados, porque pues ya aceptaron al Señor Jesús. Y una vez que ya aceptaron a Cristo, ya están salvos para aquel juicio. O sea, salvo una vez salvo, siempre salvo. En otras palabras, si aceptaron a Cristo, ya no tienen que ir a juicio, porque ya tienen a Cristo, entonces no tienen que ser juzgados. Pero es muy interesante que el texto que usted mencionó de Primera de Pedro dice que el juicio comenzará por la casa de Dios. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los hebreos, les dice en el versículo 30, pues conocemos, Hebreos 10:30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Entonces, ¿cómo que el pueblo de Dios no va a ser juzgado? El Señor juzgará a su pueblo. Y el apóstol Pablo dice, todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Y creo que también el pasaje de Romanos 14 que usted quería hacer mención al principio, que léalo por favor, pastor. Romanos 14, el que habla del 14, juicio. 13. El versículo 13. Era 13. Okay. Y hagan esto, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos. ¿Es ese al que se refiere? No, usted hizo mención al principio que el texto era Romanos 14, pero no sé a qué se refería. 13. Era 13, 14. 13, versículo 11 y 12. Ok. A ver, pero en Romanos 14 sí habla del juicio, pastor. En Romanos 14
nos dice en el versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Okay. Porque todos, Romanos 14 dice el versículo 10, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Aquí no se deja alguien fuera, aquí es parejito, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y otra vez, es el tribunal de Cristo. Y entonces sí, el versículo 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros tenemos que darle cuentas a Dios por lo que hemos hecho. Y nuevamente, en 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 10, dice, porque es necesario que todos nosotros, otra vez todos nosotros, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que todos tenemos una cita en la corte. Nos Amén. guste o no, tenemos una cita en la corte. Y lo que va a determinar si esa cita es buenas noticias o son malas noticias es si realmente hemos hecho los arreglos previos. Nos hemos preparado para ese juicio. Y esto se prendió solo. Ya sácamelo de aquí, por favor. Ok. Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, nos guste o no. Pero las buenas noticias son que si hemos hecho arreglos previos, si hemos buscado nuestro abogado defensor, que es Cristo, Él también va a ser nuestro juez. Y si hemos vivido de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, el juicio son buenas noticias. Especialmente, pastor, si nos ha tocado sufrir por Cristo, si nos han maltratado por ser hijos de Dios, ahora llega el momento de ajuste de cuenta. Por eso el juicio son buenas noticias. Bueno, preparémonos entonces para esa cita que cada uno de nosotros tenemos en la corte. Que el Señor les bendiga. Feliz sábado.